La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Y qué tema más importante que la salud? Uno aprecia la salud cuando la pierde. Así como los pueblos aprecian la inflación cuando la pierden. No, y a las personas también. Usted se da cuenta cuando usted pierde la salud, usted dice, la salud es lo más importante en la vida. Por eso nosotros los viernes lo hemos dedicado justamente a eso, a tratar médicos, especialistas en diferentes áreas, porque yo sé que al público le gusta. Y en este caso tenemos nada más y nada menos a la doctora Evangelina Soler, neumóloga destacada, internista, fue presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología. Y es mi doctora. Y mía. Me sanó en estos días, porque yo vine grave de las vacaciones y me sanó en 4 o 5 días. Evangelina, gracias por aceptar la invitación. Siempre es un placer estar aquí con ustedes, Jacqueline, Ramón. Para mí es un verdadero placer. Sí. Buenos días, doctora. Tú sabes que yo me animé porque yo vi el consultorio lleno. Yo dije, pero vean, entonces de verdad que hay un problema. Pero mucha gente, ¿qué es lo que anda? Evangelina, en mi familia hay casos de influenza, pero hay casos de gripe, hay casos de asma, los que son asmáticos. ¿A qué se debe eso? Mira, se reconoce que anualmente hay un aumento de los casos de los procesos respiratorios desde octubre, noviembre, diciembre, enero. Son meses donde tanto los que son ya reconocidos pacientes con problemas respiratorios como los pacientes con bronquitis crónica, enfisema, los pacientes que tienen asma, todos esos pacientes que tienen rinitis alérgica, sinusitis, por el cambio de temperatura, pues se afectan mucho porque la misma baja de la temperatura hace que esos procesos ya preexistentes pues se molesten un poquito con esa situación. Y se da además que ciertos procesos virales hacen un aumento en la circulación. Por ejemplo, se reconoce la circulación aumentada del virus de la influenza, aunque particularmente este año no tuvimos tanta influenza en el trimestre de invierno, ahora que estamos viendo que están aumentando los casos, y lo que he podido apreciar es que han sido importados, o sea, de otros países, los Estados Unidos, Madrid, muchos pacientes han traído la influenza porque no estaba circulando entre nosotros en los meses de noviembre, diciembre. Particularmente también llama la atención otros virus con una presencia importante como los rinovirus, el virus sincitial respiratorio que se ha mantenido todo el año circulando de una manera excepcional, pero también tenemos algunas bacterias, micoplasma, tenemos el metaneumovirus que se ha mencionado en las últimas semanas, circulando en otros países con riesgos para la salud, pero que aquí realmente... Ese no ha llegado todavía. Sí, nosotros lo tenemos siempre, o sea, el metaneumovirus, de hecho, con el asunto del coronavirus lo vimos circular concomitantemente, o sea, con realizar tantos paneles respiratorios, pues nosotros encontramos también metaneumovirus y lo tenemos aquí circulando y no ha sido tampoco que han aumentado los casos de manera exponencial. Pero ese fue el caso de China. Ese es el caso de China. Que al inicio generó mucha preocupación. Generó preocupación en el país, pero que nosotros ya lo tenemos, que circula aquí, que lo manejamos, que se comporta así, es un poquito más agresivo que otros virus, pero que no es tampoco de una alarma, de llamar la atención sobre su presencia, porque los casos no son tampoco tan exagerados. Doctora, usted dice que en esta temporada del año, donde hay una variación evidente de la temperatura, es más propicio a que haya más pacientes con diferentes tipos de virosis y de afecciones respiratorias. Sin embargo, yo me doy cuenta, porque estoy ligada al negocio, al mundo de los medicamentos, de que hay una constante de que muy frecuentemente tenemos brotes y como que hay, no sé si es el país, por el clima o por qué, usted dirá si eso pasa en todas partes, pero aquí hay muchas afecciones respiratorias y muchos virus a lo largo de todo el año. Sí, mira, se ha visto un fenómeno, por decirlo de una manera, luego de la pandemia, que de hecho
se habló, científicamente se dijo que luego de la pandemia iban a surgir virus que estaban tal vez un poquito en letargo, que no eran virus tan reconocidos. Se habló de que el mismo hecho de tener confinado esos niños que iban desarrollando un sistema inmunológico iba a hacer que algunos procesos tuviesen una presencia de manera importante. O sea, todo eso se especuló y lo estamos viendo ahora. Estamos viendo, por ejemplo, el comportamiento de un virus sincitial respiratorio que antes era muy frecuentemente ver en niños de 9, 10 meses, 11 meses, a lo sumo a la edad preescolar, pero no era tan frecuente. Ahora tú lo ves en adultos mayores, lo ven toda la población y como tú dices, antes tú veías solo el virus de la influenza circular en los meses de noviembre, diciembre, enero, pero ya tú ves virus de la influenza en mayo, en agosto, cuando los muchachos entran a la escuela, cuando... que si es el calor por el calor y que si es el frío porque es el frío. Entonces, no sé. Sí, definitivamente ha habido un cambio en cuanto al comportamiento de los virus que circulaban anteriormente, tomando en consideración esos aspectos que tú mencionas de las bajas de la temperatura, de los meses del año, pero aquí también incide algunos fenómenos como el polvo de Sahara y entonces tú ves que hay pues mayor frecuencia de procesos que tal vez no son tanto relacionados a virus, pero sí relacionados a cambio en cuanto al epitelio del pulmón, el epitelio de la vía aérea superior, y por eso tuve más pacientes con asma y tuve que aumentar la venta de productos para estos procesos, porque definitivamente cada vez que tenemos un fenómeno de estos ambientales, pues los pacientes que tienen procesos respiratorios lo sienten. Yo que sufro de rinitis, cuando llega el polvo de Sahara, yo me congestiono. Que tú mencionaste lo del panel respiratorio, quiero dar mi queja, porque los seguros no cubren el panel respiratorio. ¿Y tú sabes cuánto cuesta eso, ya que en el panel respiratorio? 20,000 pesos. La doctora me lo recomendó y cuando me dijeron, yo dije, no, yo no me lo voy a hacer, yo no voy a pagar 20,000 pesos. ¿Y qué es un panel respiratorio, doctora? Aprovechamos el testimonio de Ramón y la importancia que tiene. El panel respiratorio ¿qué mide eso? Una prueba. Nosotros como neumólogos tenemos el recurso de utilizar esa herramienta diagnóstica porque te puede poner de manifiesto cuál virus de manera específica tiene el paciente. Hay paneles como los cortos, que fue algo que se produjo luego de la venida del sincitial respiratorio y de la pandemia con el coronavirus, donde te muestran la presencia del COVID, te muestran la presencia del sincitial respiratorio y el virus de la influenza. Ese es corto y es más económico y algunos seguro lo cubren. Pero cuando tú quieres ver otros virus como el rinovirus, como el mismo metaneumovirus, otros coronavirus, en definitiva, los virus que más frecuentemente tenemos en el arsenal... Si el panel te lo muestra todo. Te lo muestra todo. Entonces también tenemos el panel de neumonía, donde no solamente podemos evidenciar la presencia de estos virus, sino también que te muestra bacterias, que es una herramienta terapéutica, una herramienta diagnóstica que te permite ejecutar una mejor terapia a los pacientes, porque anteriormente tú tenías que esperar 3 días de un cultivo para tú tener el conocimiento de cuál germen estaba involucrado y qué tipo de terapia tú ibas a implementar. Entonces, con ello, pues, nosotros nos adelantamos y definitivamente que aunque es costosa, como tú dices, Ramón, es muy costosa y la mayoría de las personas no pueden pagarla, los seguros lamentablemente no lo cubren, nunca lo han cubrido, nunca lo han cubierto y entonces, aquí hay una retranca para el diagnóstico. Y peor, porque si el paciente se complica, el seguro va a tener que pagar más. Paga más tiempo, exacto. Un paciente... Pero yo te iba a hacer esa pregunta. ¿Uno puede de una simple gripe o de uno de esos virus evolucionar y llegar a una neumonía, por ejemplo, si no se atiende? Claro, mira, ahora mismo yo tengo pacientes jóvenes que comenzaron con un proceso respiratorio y cuando le dieron larga, 4 o 5 días, haciendo fiebre, llegan a la consulta, no, pero hay que ingresarte porque tú tienes una tremenda neumonía.
Y entonces yo he tenido pacientes jóvenes, atletas, que se ejercitan, que no consumen droga, que no fuman, sanos, muchachos sanos, con neumonías bilaterales que casi llegan a un ventilador. ¿Cómo? Sí. Había un Así es. anuncio Es decir, que por ahí. uno tiene que apresurar. Yo por eso me apresuré. Yo al segundo día yo fui. Doctor Evangelina, Núñez, tú vas hoy. doctor Núñez indicó muchas cosas. No, porque Y esa es la bueno, tendencia, tú es dices. la tendencia, pero Yo tengo ahí un expectorante, voy a tomar un expectorante, pero el expectorante no dio resultado. no había un anuncio que decía que una gripe maltratada te puede llevar al cementerio. No, definitivamente. Y la va a llevar mucha definitivamente. gente. Los procesos respiratorios en países desarrollados y sobre todo países como los nuestros en vía de desarrollo son la causa número 1 de muerte y la mortalidad infantil se mide. ¿Cómo es? Dígalo otra vez, doctora. Sí. Los procesos respiratorios Oh, Dios. en niños, por ejemplo, en países en vía de desarrollo, son indicadores y están muy relacionados con la mortalidad infantil. Porque yo pensé que era el caso de los adultos, No, que eran los más los propensos extremos. a una neumonía y a una bronconeumonía No, y la muerte. ¿no? los extremos de la vida, tanto los envejecientes por encima de los 60 años, y por eso las recomendaciones de las vacunas, de estos virus que tienen ya vacuna establecida, porque los envejecientes, pero también los niños, busca las enfermedades diarreicas agudas y los procesos respiratorios son lo que llevan, o sea, esa mortalidad infantil, básicamente Eso. respiratorio y enfermedades diarreicas agudas. Evangelina, pero aparte de la vacuna de la influenza, entonces hay otras vacunas para los temas respiratorios. Sí, Porque ahora- la que más la promueve, sí, promueve el Estado es la de la influenza. Sí, pero ya tenemos, no está en el país, pero está también el del virus sincitial respiratorio y Neumococo. el neumococo es básicamente para el neumococo, el Streptococcus pneumoniae, que es la bacteria productora de neumonía número 1, que esa es muy reconocida y que tiene ya, de hecho tiene dos, vamos a decir, dos tipos de vacunación para este neumococo. Tenemos el Prevenar y la Neumo 23, que son complementarias una de otra para producir una profilaxis, una prevención eficaz contra el Streptococcus pneumoniae, que produce procesos de neumonía en más de un 80% de los casos. Vamos a una breve pausa, que esto está interesante. Regresamos con la neumóloga Evangelina Soler en pocos minutos. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con la doctora Evangelina Soler. Ella presidió la Sociedad Dominicana de Neumología y es una distinguida neumóloga dominicana, un referente. Doctora, en la pausa estábamos hablando de cuando uno se sacude la nariz, que bota sangre, qué significado tiene eso, los que viajan a países que son altos y entonces el tema de la altura, no sé qué afección o qué recomendación usted da por eso, si se complica. Ese tipo de cosas, y usted decía que puede ser diversas causas. ¿Eso tiene alguna implicación para la salud o es algo normal? Bueno, siempre que hay un paciente con sangrado nasal, epistasis, es recomendable investigar sistémicamente algunas situaciones, por ejemplo, un aumento de la presión de manera abrupta. Hay múltiples causas asociadas, como te mencionaba, y tú mencionas la altura. Las personas que se someten a gradientes de presión, tú sabes que, por ejemplo, nosotros que vivimos a nivel del mar, tenemos una presión que está en relación con nuestra función respiratoria. O sea, las personas que viven en Perú, por ejemplo, en México, tú ves que tienen un pechito anchito porque debido al gradiente de presión que tienen, sus pulmones tienen que ejercitarse más y expandirse más para poder contrarrestar esa presión que está por fuera de la boca para que no incide negativamente o que les permita entrar el aire a los pulmones. Pues todas estas circunstancias, toda esta presión puede hacer que ciertamente una persona que se somete a un gradiente de presión diferente a la que maneja, pues tenga situaciones en su organismo y una de ellas podría ser sangrar por la nariz. Pasado el hecho, pues si no tiene otras repercusiones, como por ejemplo aumento de la tensión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, esto podría ser un evento sin mucha relevancia, salvo, reitero, que otras situaciones que se pueden dar por el mismo proceso, el paciente amerite una atención médica.
Otras circunstancias, por ejemplo, un cambio de temperatura, como mencionaba Ramón, fuera de cámara, puede hacer que una persona también se desprenda un poquito de la mucosa nasal. La mucosa nasal es algo como muy friable y se puede lastimar por diferentes eventos, inclusive cosas muy sencillas, como por ejemplo rascarse de manera fuerte puede hacer que sangre, y si la persona tiene costras pegadas o si la persona tiene sinusitis también puede producir sangrados nasales. Hay múltiples causas y muchas de ellas inclusive no se sabe doctora, la razón. ¿cuándo? Es decir, mucha gente tiene gripe, pero a veces se complica. ¿Cuándo una persona con una afección gripal debe ir al médico? Mira, esa es una excelente pregunta, Jacqueline, y siempre está sobre el tapete. Los extremos de la vida son condiciones particulares, tanto los niños como las personas envejecientes, por el hecho de que cuando tú tienes gripe, te da fiebre, una simple fiebre te puede deshidratar. Y un estado de deshidratación en un bebito, pues puede producirle situaciones importantes y puede inclusive llevarlo a tener convulsiones y empeorar el caso. Igualmente pasa con las personas envejecientes. Una persona envejeciente que por lo demás suelen tener otras enfermedades acompañantes, como enfermedades renales, enfermedades hepáticas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades del sistema nervioso central, cualquier proceso que les haga producir fiebre, pues puede alterar esos órganos. Y entonces esas personas, cuando tienen fiebre, cuando se deshidratan, obligatoriamente tienen que ir a un centro de salud y verse atendido. Y una persona joven que tiene un cuadro que en 2 o 3 días no mejora y que el cuadro va empeorando, que tiene dificultad para respirar, que aumenta la frecuencia respiratoria, que siente que su cuerpo se está debilitando, de inmediato debe de acudir a un médico. ¿A qué usted llama envejeciente, doctora? ¿A partir de qué edad se puede considerar una persona en la categoría de envejeciente? Bueno, hay una escala de edad, que particularmente los que tienen más de 60 años, aunque eso últimamente se está reconsiderando porque hay personas de 60 años que se han mantenido haciendo ejercicio, que tienen un buen peso, que tienen una nutrición balanceada y no parecen que tienen 60 años, que no tienen de hecho ningún tipo de enfermedad. Pero sí, en sentido general, una persona de 60 años es un envejeciente. Es un envejeciente. Doctora, y las personas que sufren de apnea del sueño, cuando vienen todos estos periodos, también es más vulnerable. Claro, porque... Y que explique lo que es la apnea, porque... La apnea del sueño es un proceso patológico que se da por múltiples razones, razones del sistema nervioso central, pero razones que tienen también que ver de manera mecánica. Por ejemplo, una persona obesa que tiene un cuello corto, cuando duerme y puede producir este movimiento al dormir, los músculos se relajan y de inmediato hace una oclusión a la entrada del aire y las vías aéreas se ven afectadas y la oxigenación de los tejidos se ve afectado por este cierre de las vías aéreas. Se ve mucho en obesos, se ve en personas que tienen un cuello corto, pero también hay deformidades de la caja mandibular, de los músculos que tienen que ver con la orofaringe, una úvula elongada. Hay múltiples razones, también puede ser por alteraciones en la dentadura. Hay múltiples causas para que una persona ocluya. En ese caso, sí, deja de respirar. Ocluya la entrada de aire a los tejidos y entonces hace episodios de apnea, episodios de parada respiratoria. De hecho, hay personas que durante esos procesos frenan y realmente hacen paradas y baja mucho la oxigenación de los tejidos. Entonces, esas personas esa condición clínica se ha destacado que es muy probablemente el responsable de muchas muertes en horarios de la madrugada, en la mañana, muchas arritmias, muchos infartos, porque el sistema cardiovascular intenta regular esta pérdida de oxígeno en los tejidos y por eso se producen tantos eventos cardiovasculares en estos pacientes. Y tu pregunta de que si una persona con apnea del sueño
puede tener un empeoramiento en estos meses, yo te puedo decir que sí, porque si esa persona tiene, por ejemplo, un aumento de los cornetes o tiene sinusitis que se da con mucha frecuencia con los cambios de temperatura, pues va a tener menos entrada de oxígeno y su problema va a empeorar. Y entonces se producen estos ronquidos que son el signo característico de esas personas que tienen esta obstrucción durante el sueño. Pero no todo el que ronca tiene apnea. No todo el que ronca tiene apnea, pero la mayoría de los que roncan tienen apnea. No se cura. Sí, claro. Claro que sí. Si una persona tiene apnea porque su cuello es muy corto y tiene una redundancia del cuello, se puede curar, porque si baja de peso, de hecho es una de las recomendaciones que hacemos, bajar de peso, y además si una persona tiene problemas en el piso mandibular, en los músculos de la orofaringe, se puede corregir con cirugía y se puede curar la apnea en ese sentido. Hay múltiples tratamientos y además la persona puede utilizar un dispositivo durante las horas del sueño, un aparato que le emite una presión positiva y le abre las vías aéreas durante está durmiendo. Entonces, esa es una manera también de tratar la apnea. Y un codazo que no falla. Despierta. Sí, si duerme acompañado. Un codazo, si duerme acompañado. Solo, sí. Nadie se lo... Sí. Bueno. Doctora, entonces, ese paciente que utiliza es un respirador, ¿no? No es un respirador, es un aparatito que tiene una cánula. Hay múltiples formas de la que el paciente se adecue. A veces son máscaras que vienen que ocupan toda la boca, la nariz. Otras son que ocupan solamente la nariz. Eso pero usted lleva tiene una manguera. Usted tiene una colgada en el consultorio. En la oficina, sí. Lleva una manguera a una máquina que te emite una presión y te abre las vías aéreas. Tú respiras y mientras tú vas durmiendo y respirando, el aparato te emite esa presión para abrirte y lleva agua para humedecer un poco ese proceso, que las vías aéreas se resecan mucho y entonces pues la persona es incómodo en principio. La mayoría de las personas dicen que es muy incómodo. A dormir con algo puesto en la cara. Pero el que se acostumbra a dormir con él no lo suelta, porque es que en la mañana tiene una sensación de sueño reparador, de sentirse bien, de haber descansado, que no lo sueltan. Doctora, usted ha tenido casos de personas que tienen problemas pulmonares, que usted cuando le mandas una tomografía de repente detecta que tiene un tumor. Sí, ¿eso pasa? Sí, definitivamente, y es muy doloroso que lo estamos viendo con personas cada vez más jóvenes. Estamos viendo cáncer, estamos viendo procesos respiratorios precisamente por todo este consumo de sustancias inhaladas, vapeo, cigarrillos electrónicos de cualquier índole y el propio tabaco fumado de la manera que sea. Y estamos viendo eso mucho en los jóvenes. ¿Qué es la enfisema, doctora? El enfisema es una patología que está relacionada al consumo de tabaco, donde la persona que consume tabaco va produciendo un daño de los septos alveolares. Tú sabes que el pulmón tiene una estructura que inicia desde la boca con la tráquea. Bueno, desde la boca inicia el proceso, en la nariz inicia el proceso de entrada del aire, pero luego tenemos la tráquea. Y la tráquea lleva a dos conductos que son los bronquios. Y finalmente esos conductos se van dividiendo hasta que terminan en unos saquitos, que esos saquitos es donde se produce el intercambio de gas, que es el alvéolo. Y desde la parte terminal de ese proceso de bronquios, que es el bronquiolo respiratorio, hasta los saquitos alveolares se puede producir una deformidad, y esto es producto del consumo de tabaco. Entonces, esta deformidad se va dando de manera paulatina, se va dando, y con los años pues ya es un trastorno irreversible, donde las vías aéreas pierden la elasticidad, el aire entra pero queda atrapado, y cuando intenta salir necesita esa fuerza de retroceso de las vías aéreas, como que se exprimen para que el aire pueda salir hacia afuera. Tú ves esas personas que entran en el aire, pero tú lo ves que se colocan en esta posición porque por sí solos no pueden sacarlo. Y entonces vienen los trastornos cardiovasculares asociados a este problema, porque el corazón se va poniendo grande, porque
la misma necesidad de intercambio de gas que no se da de manera eficaz produce que el corazón se afecte, que se afecte la circulación, que llega desde el pulmón hacia el corazón y vienen múltiples trastornos a partir de este hecho. Y así hay gente fumando todavía. Doctora, yo quería preguntarle algo. Los llamados antigripales son de libre venta en la República Dominicana y en muchos países. Las marcas más populares, así como los té famosos para la gripe y demás. Y también aquí se pueden conseguir fácilmente, sin ninguna prescripción, los antibióticos. El peligro de, o si no hace nada, automedicarse antibióticos en caso de afecciones gripales o virales. Mira, ¿qué usted nos puede decir al respecto? Mira, cada vez se sabe más de la microbiota, cada vez se sabe más del daño, del impacto que tiene los antibióticos en el organismo, cómo barren la flora bacteriana que nos protege. Cada vez se reconoce que hay mucho menos antibióticos para contrarrestar los verdaderos procesos infecciosos, y eso es debido precisamente a la automedicación, porque una persona que tiene un proceso viral y utiliza un antibiótico, pues está contribuyendo primero con dañar su flora bacteriana, su flora normal, y luego con producir un aumento de la resistencia. Cuando necesite realmente un antibiótico, es probable que ya su organismo haya creado resistencias. Las bacterias que han llegado a su cuerpo tengan resistencia por el mal uso de estos medicamentos. O sea que tanto los antibióticos como los antigripales, inclusive los antihistamínicos, es una muy mala práctica, y el país debería ya de tomar las acciones pertinentes para regular la no automedicación, porque está produciendo cada vez más daño. Y cosas tan inofensivas, la gente cree que tomarse un antialérgico, por ejemplo, es algo inofensivo, y tomarte un antialérgico y combinarlo, por ejemplo, con un jugo de toronja te puede llevar a una sala de cuidado intensivo con una arritmia. ¿Cómo va a ser? Así de ¿Y sencillo. por qué la toronja? Bueno, porque, por ejemplo, hay antihistamínicos que tienen interacción con una enzima que la toronja, cuando lo combinan, pues puede producir una alteración a nivel de la conducción eléctrica del corazón y producir arritmias fatales. Igualmente hay antialérgicos que tú lo combinas con ciertos medicamentos y te pueden llevar también a arritmias. O sea que es tan importante que la gente sepa que no puede estar automedicándose, dándole a un niño un medicamento porque la otra mamá le dio a su niño, o dándole a un adulto que toma otros fármacos. Cualquier medicamento puede llevarle a un proceso. O el clásico, yo tenía lo mismo que tú y esto fue lo que me indicaron. Exacto. El país debe tomar prácticas en regular estas cosas. Evangelina, como siempre, muy agradecido. Contigo uno aprende muchísimo de los temas respiratorios. Gracias, doctora. Gracias. Estamos a la orden siempre. Para mí es un placer. Y la doctora está en Corazones Unidos. No el de la Fantino Falco, sino el de la calle... Ramón, el de la Fantino Falco es mi casa. Yo estoy en los dos. La clínica y, por supuesto, la consulta en la Torre. Ah, lo que pasa es que yo siempre he ido a la Torre. Sí, la Torre, porque la Torre es el consultorio, pero la clínica es donde hospitalizamos a los pacientes. Exactamente. Ya ustedes saben dónde localizar a la doctora Evangelina Soler. Nos vamos a comerciales.